Y puede buscar usted Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Vamos a leer versículo 1 al 3. La palabra del Señor dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Padre, en el nombre de Jesús, que la palabra que vamos a impartir el día de hoy, Señor, toque directamente el corazón de tus hijos. Padre, sometemos nuestra mente, nuestro entendimiento a la voz tuya, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que hoy hables a tu pueblo de una manera especial, Señor. Si estamos aquí, es porque tú tienes algo específico que hablar a nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, para hablar a tu iglesia, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, denle la mejor alabanza al Señor. Honre la palabra de Dios. Puede tomar su lugar. Y esta mañana le he titulado a esta enseñanza: sanando la lepra. Sanando la lepra. Y cuando usted escucha hablar de lepra, inmediatamente se le viene a la mente una enfermedad muy difícil de tratar. Y aún en esa época y en esos tiempos, yo no sé si usted vio esas películas que a veces pasan en Semana Santa, Ben-Hur, la más conocida, y ahí sale una escena, ¿verdad?, donde las hermanas de Ben-Hur estaban leprosas y eran personas que estaban apartadas completamente de sus familias, de sus casas, de la misma sociedad. Y esa enfermedad, lógicamente, conducía a la persona hacia la muerte física. Pero la lepra que el día de hoy quiero compartir con usted tiene que ver con la lepra espiritual. Y esta lepra espiritual es tan nociva y mucho más nociva que la lepra física, porque la lepra física traerá una muerte física, mas esta lepra espiritual va a traer muerte eterna. Por eso hoy en día a este tipo de lepra se le conoce como pecado. El pecado hoy en el mundo ha ido creciendo. Las generaciones están tan manchadas y cargadas del pecado, y el pecado los está destruyendo. Usted sabe que la Biblia dice que el pecado es afrenta a las naciones. Es decir, todo lo crítico que puede vivir una nación, todo lo crítico que puede vivir un país, más allá de un gobernante y de otro, es el pecado que está gobernando sobre la vida de los hombres. Pero esta mañana vengo a darte una buena noticia de parte del Señor, que el Dios poderoso creador está listo para sanar y para limpiar tu vida de todo aquello que te haya contaminado y de toda aquella lepra espiritual que se te haya pegado. Habrá alguien que alabe el nombre de Jesús esta mañana. Así que quiero ilustrarte esta enseñanza, porque vamos a ver el día de hoy que la lepra espiritual tiene una solución, tiene arreglo. Pero quiero ilustrarte esta enseñanza por medio de la vida de un hombre llamado Naamán. Naamán era, dice la Biblia, nada más ni nada menos que el general de los ejércitos del rey de Siria. En aquella época Siria era el imperio más grande que había. Conquistaba casi todas las naciones. Y este hombre estaba a cargo de todas las operaciones militares. Naamán, dice la Biblia, que era tenido en alta estima por el rey. Es decir, no había otro hombre más grande que Naamán sobre esa tierra. Era el segundo, quizá, al mando de toda la nación de Siria. Donde Naamán iba, todo el mundo le rendía pleitesías.
donde Naamán entraba, todo el mundo lo recibía con honores. Naamán iba a entrar a una reunión y le ponían la alfombra roja, porque este hombre era un personaje. Este hombre era el prototipo de todo joven. Todo el mundo decía: cuando yo sea grande, quiero ser como Naamán, porque ese hombre es valeroso en extremo. Los muchachos decían: cuando yo crezca, quiero meterme a la milicia, porque yo quiero ser un militar como Naamán. Todo el mundo hablaba de Naamán. Las chicas decían: wow, qué dichosa la mujer de Naamán de tener un hombre valeroso, galán, tremendo hombre aquí al frente en su vida. Yo quiero un hombre así para mí. Y Naamán, su nombre significa placentero, agradable y simpático. Era un hombre que tenía todo lo que alguien quisiera tener en el mundo natural. El uniforme de Naamán estaba tan lleno de condecoraciones que ya no entraba ninguna estrella más. Naamán era la noticia del día. Todo el mundo, los periodistas se peleaban por darle una entrevista a Naamán. Naamán era el tipo que era el ejemplo y quizá el paradigma en medio de esa sociedad. Todo el mundo decía: qué grande Naamán, qué ilustre Naamán. Él era un héroe nacional. Pero la Biblia nos dice que este hombre tenía algo en su vida que se llamaba lepra. Diga conmigo: lepra. Este hombre tenía lepra. Y yo me imagino a este Naamán que el día que le empezó a salir la lepra, este hombre quizá no le dio importancia. Porque hablando en el término espiritual, cuando una persona muchas veces deja que el pecado entre a su vida, a veces como que lo toma muy a la ligera. Pero el pecado no va a detenerse hasta destruirte. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos 3:23: porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado no se va a detener hasta destruir tu vida. Ahora, la lepra antiguamente era una enfermedad que dice que salía así como pequeños puntos rojos en la piel. Conforme avanzaba el tiempo, estos puntos se convertían como en color blanco y escamosos. Y usted sabe que esto iba avanzando por todo el cuerpo. Afectaba el cuero cabelludo. Los leprosos se les empezaba a caer el cabello, se les empezaba a caer las cejas. Los nudillos de los dedos, tanto de las manos como de los pies, se le empezaban a quebrar. Toda la parte que era de cartílago se quebraban. Dice que esta enfermedad aún a veces afectaba tanto los dedos, las puntas, que por dentro la carne se iba deteriorando y las uñas se les caía a estos leprosos. Cuando tocaba el rostro, empezaba a carcomer todo lo que eran la nariz, todo lo que eran estos músculos. Empezaba a carcomerle el paladar hasta conducirlos completamente a la muerte física. Era terrible el hecho de que alguien tenga lepra en aquella época. Y yo me imagino que cuando Naamán un día se levanta y empieza a ver un puntito, no le hizo caso. Pasaron unas semanas y el puntito empezaba a correr por el cuerpo y empezaba a salirle más. Quizá visitó a los dermatólogos más famosos de aquella época y todo el mundo le dijo: es que lo que tienes es grave, es lepra. Y creo yo que Naamán empezó a cambiar su forma de lucir delante de la gente. Yo me imagino que le decía a su mujer: a partir de hoy todas las camisas tienen que ser manga larga. Cómprame túnicas, por favor, que vayan aún al ras casi del piso, que no se vean ni siquiera los dedos de los pies. Necesito un casco más reluciente para que cuando la gente me vea se fije en lo que yo tengo externamente. Naamán tenía que salir vendado, bien vendado de su casa. Yo me imagino que a este hombre le metían más perfume, porque usted sabe que la lepra hace que la piel se deteriore, que se pudra, y eso genera malos olores. Yo me imagino que la mujer ahí le aplicaba el perfume Hugo Boss y le metía el Antonio Bandera, y si ya no hacía efecto, yo creo que le metía ese Pinesol ya para que no huela nadie lo que tenía él por dentro. Pero sabe que Naamán
Naamán era grande delante de los hombres, pero era leproso. Él estaba mostrando delante de la gente que él estaba bien, pero por dentro él se estaba cayendo a pedazos. Él trataba de demostrarse delante del rey que él era fuerte y valeroso, pero cuando llegaba a su casa y tenía que sacarse las vendas y tenía que sacarse las vestimentas que olían mal y que todo estaba todo húmedo por las llagas y por las heridas, este hombre se daba cuenta de su realidad. Delante de sus criados, en medio de la casa, se paraba como el amo, como el firme, como el que todo está bien. Delante de sus oficiales, lo mismo. Pero cuando llegaba a casa, él se daba cuenta que la lepra avanzaba y no se detenía. Amada iglesia, uno de los grandes problemas hoy en día es que hay mucha gente que está con la lepra por dentro y que vive en apariencias. Tú ves este tipo de personas que llegan a un lugar o llegan a la casa de los familiares bien tomados de la mano de su mujer y haciendo creerle a todo el mundo que ellos están bien como matrimonio, cuando ellos mismos saben que su matrimonio se está cayendo por pedazos a la interna. ¿Habrá alguien que alabe el nombre de Jesús? Hay gente que está caminando con la túnica de Naamán puesta encima, que sabe que sus hijos están caminando en rebeldía, que sabe que sus hijos están entrando quizá con amistades que los están llevando por mal camino y que los están induciendo a adicciones. Pero claro, cuando van delante de los demás, no, mi hijo, está en los cursos de inglés espectacular. Oh no, las notas que saca en el colegio son espectaculares, porque tratan de mostrar que su hijo y las cosas con sus hijos están bien, cuando uno sabe la realidad que está pasando en medio del hogar. Es tiempo de que la iglesia quite toda coraza. Es tiempo de que la iglesia pueda abrir su corazón delante del Señor, porque la lepra espiritual tiene solución, y el único que puede solucionar, sanar y quitar esa lepra se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada en el mundo que te pueda sanar sino solo Jesús. Ahora, hoy quiero hablarte de 3 acciones que te van a permitir ser sanado de la lepra. Y sé que conforme voy a ir hablando esta enseñanza, yo sé que el Señor va a ir redarguyendo tu corazón, en lo profundo de tu corazón. Pero la Biblia dice que de Siria habían salido bandas armadas en el versículo 2 y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta muchacha le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. La primera acción para poder ser sanado de la lepra es conectarse a la unción profética. Es conectarse a la unción profética. La Biblia dice que en una de estas conquistas que hace Siria sobre Israel, van y le destruyen todo, pero dentro de estos cautivos le toman a una muchachita, a una esclava, se la llevan como esclava. Y este Naamán la vio como que era joven y como que tenía quizá el potencial para trabajar en su casa. De pronto Naamán le dice a su mujer: te traje a alguien que te ayude con los quehaceres aquí en la casa. La muchacha entra a esa casa, pero esta muchacha no era una muchacha cualquiera. Esta muchacha era una sierva del Dios Altísimo. Esta muchacha era una hija del Rey de Reyes. Cuando entra a la casa, yo me imagino que la mujer de Naamán le dijo: mira, aquí en mi walking closet todos estos vestidos van así alternados. El walking closet de mi esposo, sus ternos y sus túnicas van acá. Era preciosa la habitación. Mira, por favor, cuidado que me dañes el mármol y el jacuzzi. Y ven para acá, te enseño la sala, el comedor. Mira que esta madera de estos muebles fueron traídos de tan lejos para confeccionarme. Y le empieza a mostrar todo lo que tenía Naamán, porque ¿sabe qué? Naamán era un hombre que tenía una posición económica impresionante. Era el segundo en el reino de Siria.
Y la mujer de Naamán lo lleva y mira, ten por favor cuidado y dile al jardinero que todo el jardín me lo tenga bien y que la piscina me la tenga limpia siempre. Y cuando esta muchacha veía, todo parecía ser hermoso en la casa, pero esta muchacha era una hija del Dios Altísimo y decía, por más que a mí me muestren esto, hay algo aquí que no se me cocina, hay algo aquí que huele mal, hay algo aquí que tiene que ver con algo que no agrada al Señor. Cuando una persona vive conectada a esa unción profética, siempre va a oler lo malo y aquello que se está pudriendo por dentro. Tú puedes mostrarme lo lindo, tú puedes ponerte la camisa de marca, tú puedes ponerte el mejor reloj, pero cuando un hombre y una mujer de Dios se te acerca, ese hombre y esa mujer van a discernir que hay algo de lepra tocando tu vida. Habrá alguien que alabe el nombre de Jesús. Esta sierva no se comía los lujos. Esta sierva no se dejaba impresionar por lo que había, hasta que en un momento la sierva dice, mi señora, le voy a decir algo y no se ofenda, pero el problema que tiene su marido. Cuando ella le dijeron el problema, ella dijo, pero esto es un secreto de familia, pero esto quedó siempre a la interna, pero este problema nadie lo sabe. Y le decía, ¿qué problema? No, usted sabe el problema, porque si algo le pasa al marido, usted como la tipa y como la doña, usted sabe perfectamente qué le pasa a él. Porque déjeme decirle, cuando un hombre está mal encaminado, cuando un hombre no está caminando rectamente, el primero o la primera que se va a dar cuenta es la mujer. Así que mira a tu mujer que tienes al lado y dile, mi amor, me descubriste. Usted sabe que cuando algo yo puedo hacer y sé que eso puede no estar tan correcto, mi esposa es la que huele. Me dice, negro, algo huele mal. No es el baño, me dice, es algo espiritual. Y tengo como una alarma espiritual. Las mujeres tienen cierto don para ver donde los hombres no ven muchas veces. Y no es casualidad que esta muchachita era mujer. Y esta muchachita entró en la casa de Naamán y detectó que había un problema de lepra en el hombre. Le dice, mi señora, yo no vengo a juzgarla, yo no vengo a juzgar a su marido, pero lo único que quiero decirle es que hay solución para el problema que está atravesando su esposo. Si su esposo fuera a Samaria, allí hay un profeta de Dios que tiene el poder de parte del Señor para sanarlo. Cuando llega Naamán por la noche, la mujer le dice, mira lo que esta sierva esclava nos dijo. Y aquel Naamán recibe las palabras y va al rey y le dice, rey, esta muchacha me ha dicho esto y esto. Lo primero que necesitamos es conectarnos a la unción profética. Porque Naamán ya había probado naturalmente muchos recursos, muchas formas de darle solución a su problema. Y él no pudo arreglar lo que le estaba pasando por dentro. Porque si alguien puede arreglar lo que tú llevas por dentro, es Jesucristo. Esto no te lo arregla ni el brujo, esto no te lo arregla ni la terapia del psicólogo, esto te lo arregla el poderoso Rey de Gloria. Naamán sabía que su única opción era conectarse al profeta. Pastor, ¿y por qué al profeta? Porque el profeta gozaba de una unción que venía para transformar la realidad. Una unción que cuando toca al enfermo, el enfermo tiene que sanar. Una unción que cuando toca a un matrimonio quebrado, ese matrimonio se tiene que restaurar, porque la unción profética viene de lo alto para cambiar y transformar toda tu realidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La lepra está tan metida en la gente. Hay gente que tiene la lepra metida en la lengua. Sácale la lengua al de al lado. Te libró la mascarilla hoy. Pero hay gente que está tan leprosa en la lengua que todo lo que habla es maldición, que todo lo que habla es pesimismo, que todo lo que hablan son chismes, que todo lo que hablan es crítica, todo hablan murmuración. Eso es lepra. Eso es lepra. Eso es algo que a Dios le desagrada. Hay gente que tiene la lepra en el corazón. Y es que el corazón está tan lleno de amargura,
Están llenos de resentimientos, de odio. Y hay muchas personas que viven experiencias quizá dolorosas, pero no pueden superar esas cosas que vivieron. La lepra está metida en medio del corazón. La lepra se te mete por los ojos. Hoy en día mucha gente vive atada a la pornografía. Hoy en día mucha gente vive ahí con los ojos puestos sobre las redes sociales mañana, tarde y noche. Todos los tiktokers se lo saben. Todos los hombres que están, los youtubers, se los conocen. Y están ahí pegados y pegados y pegados. Tome una Biblia, busque a Dios, busque al Dios de la gloria, invierta y levante su mirada delante del Dios eterno. Invierta su tiempo de la mejor manera para que usted vea cómo Dios quita toda lepra espiritual que te quiere llevar a una muerte espiritual. Necesitamos sanar la lepra, pero para eso necesitamos conectarnos a la unción profética. La unción profética tiene que ver con la impartición de la palabra, porque cuando la palabra viene a una vida, te da la claridad de saber conducirte en lo que va adelante. La unción profética viene para darle vida a todo lo que está muerto. La unción profética, cuando toca a alguien que es estéril, la unción profética lo lleva a producir y a ser productivo. Habrá alguien que diga: yo necesito de esa unción profética en mi vida. Necesitamos conectarnos a esta unción profética. Naamán se conectó a los médicos, a los doctores, a los chamanes, a los brujos, y seguía con la lepra encima. Seguía con la lepra encima, pero esta vez dijo: me han recomendado un profeta que me conecte a esa unción profética. Por eso, amada iglesia, usted debe entender que si usted quiere transformación dentro de su casa, dentro de su matrimonio, usted necesita conectarse cada día a la fuente, al Señor, pero conectarse a la unción profética. Usted debe ser de aquellos que los domingos, sin que alguien le diga y sin que alguien lo empuje, usted diga: yo voy a conectarme a la unción profética, porque esa palabra que se va a impartir va a tocar mi vida, va a cambiar mi vida y por ende va a cambiar mis generaciones. ¿Cuánta gente dice amén a esto? Ahora, dice la Biblia también que el rey de Siria le dice a Naamán: Naamán, está bien, si esa es una buena salida, vete para allá. Y lo manda, dice en el versículo 5. Y dice que le envía cartas al rey de Israel y salió llevando, miren lo que llevaba Naamán: 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y en el versículo 9 quiero saltarme, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada, y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: yo que decía, saldrá luego, invocará a su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Y Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que estas aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Después del primer punto de conectarte a la unción profética, necesitas humillarte delante de Dios. Bajito nomás. Antiguamente, los reyes tenían el gobierno sobre los sacerdotes. El rey le decía al sacerdote: párate de cabeza, y se tenía que parar de cabeza. El rey le pedía a los sacerdotes que le digan lo que él quería escuchar. No podía haber profeta o sabio que no hable algo que le agrade al rey, porque eso era causa de muerte. Entonces el rey de Siria, que era uno de los imperios poderosos, sabía cómo se manejaba el sacerdocio. Entonces el rey de Siria hace una carta para el rey de Israel, como diciéndole: tú sabes cómo nos movemos los reyes, y así como yo domino aquí a los sacerdotes, me han dicho que dentro de tu reino hay un sacerdote, así que te pido
que lo trates bien a mi muchacho y que lo sanes. Y que lo sanes. Cuando el rey de Israel toma la carta y la lee, se turbó y dijo: pero ¿qué he hecho yo? Lo único que está haciendo este rey es buscar pretexto para venir y aplastarme. ¿Cómo yo lo podré sanar? Cuando Eliseo, el profeta, se entera de cómo estaba el rey en esa crisis emocional, el profeta le dice: rey, tranquilo, dile que venga y envíalo a mi casa para que él conozca que hay profeta de Dios en Israel. Resulta que Naamán quería usar una carta para ser sanado. Es decir, quería usar la influencia de un hombre para tener la gracia. Pero esa carta no le sirvió de nada, porque ese rey, ese hombre, no podía hacer nada por Naamán. Lo que quiero que tú entiendas, amada iglesia, es que muchas veces buscamos más el favor de hombre. Queremos que esta persona haga algo por nosotros. Queremos que el dueño de tal empresa haga algo por mi situación económica. Si alguien va a levantar tu vida, es el Señor. Si alguien tiene que empoderarte, es Jesucristo. Si ante alguien tienes que rendirte y humillarte, es ante el Dios de toda gloria. Solo ante Él, solo ante Él. Así que las recomendaciones acá no sirvieron de nada. Pero no solo eso, se le cayó su primera alternativa. La segunda es que Naamán dice que fue con sus caballos, con sus oficiales. Llevaba 8,000 piezas o 10,000 piezas de oro, 10 talentos de plata, mudas de vestido. Los estudiosos dicen, escuche bien esto, traducido al día, que Naamán lo que llevaba al profeta era más o menos 800,000 a 1,200,000 dólares. Usted sabe que son 10,000 piezas de oro. No sabemos el tamaño, pero sí sean tamaño de una moneda. 10,000, péselos y cámbielos. 1,200,000 dólares. Este hombre era un poderoso en Siria. Le dije, era el general, el que dice que le había dado una expansión al reino de Siria como nadie. Por eso el rey lo tenía en alta estima. Era un poderoso económico. Yo me imagino que los caballos que llevó eran caballos, eran los Ferrari. Llevó oficiales, los vestidos que llevaba para ofrecerle al profeta era algo que en lo natural uno no se lo esperaría. Usted se esperaría que alguien le toque la puerta y que le diga: vengo a visitarte porque me han dicho que puedo recibir algo de ti. Toma un cheque por 1,200,000 dólares. Uno no se lo esperaría. Pero la Biblia dice que cuando este Naamán entró a esa ciudad, yo me imagino que todo el mundo sorprendido. Era conocidísimo Naamán. Todo el mundo decía: wow, qué tal comitiva. Era impresionante los oficiales que venían atrás. Y va directamente a la casa del profeta. Cuando sabe que llega a la casa del profeta y uno de sus sirvientes toca la puerta, el profeta de adentro le dice a su sirviente: dile que se vaya a bañar al río y se meta 7 veces al cochino este. Y cuando le dan el mensaje y le cierran la puerta, Naamán se indignó. Le habría dicho a sus oficiales: ¿se fijaron en lo irrespetuoso que es este? Este acaso no sabe que lo puedo aplastar. Este no sabe que tengo el poderío para aplastar su casa y todas sus generaciones. Y me manda un sirviente a darme un mensaje. Es que este no sabe quién soy yo. Es que este no sabe lo que yo tengo ahora. Pero Dios quería enseñarle algo: que su dinero no servía para nada, que quizá él se había acostumbrado a arreglar todos los problemas con dinero. Es que tengo un problema con mi mujer, me la llevo a Cancún 1 semana y ahí se arregla. ¿Quién te dijo que eso arregla tu matrimonio? El dinero no va a arreglar las cosas. Es que mi hijo está pasando problemas, le voy a comprar lo que quiere para tenerlo entretenido. Eso no arregla el problema en el corazón de tu hijo. Y Naamán, con todo su dinero, en ese momento estaba siendo menospreciado. ¿Sabe por qué?
Porque este Naamán quizá a los ojos de los hombres era un grande, pero delante de los ojos de Dios solo era un leproso, un pecador mal. Y déjame decirte, amado hermano, que a Dios no le impresiona tu riqueza, a Dios no le impresiona tu grandeza. Lo que a Dios le impresiona es un corazón que se humille delante de su presencia. A Dios no le impresiona lo que tú cargas, a Dios no le impresiona lo que tú tienes. A Dios le impresiona un corazón que se rinda delante de su presencia. Y Naamán no se podía rendir porque este hombre era orgulloso y autosuficiente. Él, siendo su nombre que significa agradable, que a todo el mundo le caía simpático, en ese momento se le revela o se revela quién era realmente. Era un prepotente, era un autosuficiente y era un orgulloso que estaba acostumbrado a que se haga todo lo que él diga. Él mandaba para allá y pobre que no vaya. Él decía ven para acá y pobre que no venga. Él estaba acostumbrado a comprar todo. Y aquel día el Señor le decía: tu dinero no sirve de nada. Tu dinero no sirve de nada. Así que, amada iglesia, qué importante es que tú te humilles de corazón al Señor, porque vamos a atravesar por momentos difíciles. Vamos a atravesar por situaciones críticas donde tú no vas a poder comprar la gracia que necesitas. La gracia que necesitas para ser salvo solo viene de Él, de un corazón humillado que atrae la gracia a su vida. Todo lo que tú necesitas para ser feliz en casa, para que tu matrimonio se afirme, para que tus hijos se conduzcan por las sendas de bien, es la gracia de Dios. Y eso no se compra. La gracia no tiene precio. La gracia es un regalo que ni tú ni yo la merecemos, pero la recibimos. Y la única forma de recibirla es cuando nos humillamos de corazón delante de Dios. Cuando una persona tiene lepra y vive ocultando la lepra y pone sus vestidos y la apariencia delante de los demás, aún hasta delante de Dios, hay gente que ora y que se acuerda de Dios cada día y que le dice: Señor, gracias porque sí, tú estás conmigo y me cuidas y me proteges. Pero a veces tomamos una postura como la de Naamán, queriendo engañar aún al mismo Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce la lepra que está incrustada en tu corazón. Dios conoce la lepra que está metida por dentro. Esa adicción, ese pecado, esa infidelidad, el adulterio, la pornografía que te tiene atado. El Señor la conoce y ante Él no puedes ocultarla. ¿Quieres como Naamán arreglar a tu manera? Seguirá golpeándote y golpeándote y golpeándote. Lo que el Señor quiere es un corazón contrito y humillado, porque dice que a tal el Señor no desprecia. En el Salmo 138 versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y sin darnos cuenta, la altivez de corazón la tenemos. ¿Sabe por qué? Porque te puedes dar cuenta hasta en las cosas mínimas. Cuando tu mujer te dice: mira lo que estás haciendo. No, que te equivocas. Lo que pasa es que tú siempre me estás criticando. Lo que pasa es que tú siempre me estás juzgando. Lepra, porque el corazón humilde tiene que meditar y saber que si alguien que está a mi lado, con la cual yo vivo, va a darme una palabra, no es para destruirme, tiene que ser para encaminarme. O tú como hombre vas a querer destruir a tu mujer cuando tienes una apreciación. No. Pero hay que ser humildes, porque el orgullo no nos deja reconocer, porque la autosuficiencia no nos permite ver. Como a Naamán. Naamán salió enojado. La ira estaba sobre Naamán. El enojo era visible. Sus siervos ni siquiera querían tocarlo,
porque este hombre enojado se traía abajo toda una ciudad. Le indignó que no salga el profeta. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice también, en el versículo 13 dice: mas sus criados, yo me imagino que cuando se calmó, sus criados se le acercaron y le hablaron diciéndole: Padre mío. Lo trataban con cariño y con amor. Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿acaso no lo harías? Le dicen. ¿Cuánto más si solo te está diciendo: ve y lávate y vas a ser limpio? Entonces dice, este hombre, Naamán, descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Lo tercero que necesitamos para ser sanados de la lepra, le dije, lo primero era conectarse a la unción profética. Lo segundo era humillarse de corazón. Pero lo tercero, y es poderoso, es que necesitamos creer y apoderarnos de la palabra. Creer y apoderarnos de la palabra. Porque aquí nosotros vemos que Naamán sale enojado. Quizá yo me imagino frustrado, con llanto en el rostro, porque decía: yo puse toda mi expectativa para llegar a este lugar y ser sanado, y ahora salgo igual de enfermo, y salgo enojado y lleno de ira. Y quizá Dios lo miraba a Naamán, y Naamán hacía su pataleta. Pero ¿sabe qué? La pataleta no cambiaba el proceder del Señor. El llanto que había en Naamán no conmovía el corazón de Dios, porque Dios no se conmueve por las lágrimas de la gente. Dios se conmueve cuando ve corazones cargados de fe. Dios se conmueve cuando ve corazones que le creen, cuando ve corazones que se rinden. La palabra del Señor dice: sin fe es imposible agradar a Dios, y aquellos que se acercan a Él es necesario que le crean. Así que este hombrecito iba para acá renegando y renegando y renegando, como mucha gente, ¿verdad? Quiere que cosas cambien en la casa y paran, reniegue y reniegue y grite y mandan y esto y lo otro, y el hombre llega: pero ¿por qué esto así? Pero tu mujer, pero ¿por qué los chicos? Deje de renegar y doble su rodilla delante del Señor para que vea la gloria de Dios caer sobre su casa. Nada va a cambiar la situación si tú no te rindes y no le crees a Él, que Él tiene el poder para cambiarlo todo. Naamán recapacita, y Naamán escucha a sus siervos que le dicen: Padre mío, solo cree en esto que te está pidiendo, algo tan simple. Si te pidiera cosa mayor, tú lo harías. Cree en lo que te está hablando este hombre, le decían. Cree solamente en las palabras de este hombre. Y Naamán tuvo que creer y apoderarse de esa palabra, porque él ya sabía que no tenía ninguna salida más. Y cuando una persona vive apartada de Dios, está viviendo sus tiempos de locura. Escuche bien: cuando una persona vive apartada de Dios, está viviendo sus tiempos de locura. Porque cuando estás apartado de Dios, vas a sacarle la vuelta a tu mujer cuando quieres, o tu mujer le vas a sacar la vuelta cuando quieres. Tus hijos, si estuvieran apartados de Dios, estarían como muchos muchachitos a los 13, 14 años drogándose. Tu hijita ya posiblemente estaría por ahí metido con uno, con otro vaguito, que al rato la embaraza. Porque cuando uno vive apartado de Dios, vive en locura. Y Naamán estaba viviendo en la locura, en los deleites de todo lo que el mundo le podía dar. Pero ahora, frente a la lepra, no podía hacer nada. Y por un momento Naamán tiene lucidez. Por un momento Naamán recapacita.
Por un momento él se da cuenta que él tuvo experiencias tan preciosas en el Señor que le dieron victoria. Y por eso este hombre cree y se apodera de la palabra del profeta y dice: realmente yo creo que el Dios poderoso, quien ha hablado a este siervo, tiene el poder para sanarme. Y dice la Biblia que él se metió en el río Jordán, se zambulló, dice en otras palabras, pero en la versión original, ¿sabe lo que hace? Dice que él se quita la ropa, se desnudó y se lanzó al Jordán. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona va a ser transformada, cuando una persona quiere ser cambiada, va a tener que desnudarse delante del Señor. Ya no puedes poner coraza, ya no puedes seguir con la apariencia, ya no puedes seguir con el pecado en la cabeza, ni con la cabeza caliente. Si quieres que las cosas sean diferentes, te vas a tener que lanzar al río del Espíritu. Vas a tener que tirarte con todo al río del Espíritu de Dios. Y la palabra del Señor dice que el profeta le ordenó meterse 7 veces. Yo no diría: pastor, pero si esas aguas, es que no eran las aguas, porque no era un buen río. Él mismo dijo: ¿acaso el Farfar y el otro no son mejores que este Jordán? No era el río, era simplemente el obedecer a la palabra de Dios. Lo que Dios quería es que este hombre vuelva a ser sensible a su voz, para obedecer tal y como el Señor le dijo. Y lo tuvo que sumergir 7 veces. ¿Sabe por qué? Porque los estudiosos dicen que durante 7 años este hombre tuvo la lepra oculta y se resistía a buscar al Dios de Israel, a quien él ya conocía. Se resistía porque más eran los placeres, más era el mundo que tenía a sus pies, más era la posición, más era el estatus. Y la lepra la tenía año tras año. Por eso el Señor, yo me imagino que en la primera zambuida abajo del agua le decía: porque te volviste necio todo el primer año. Se zambullía la segunda porque la vanagloria empezó a tocar tu mente, porque las riquezas te empezaron a seducir, porque las orgías de los reyes te empezaban a atraer. Y lo comenzaba a sumergir, y ahí le hablaba de toda la lepra, más allá de la física, de toda la lepra que Naamán tenía dentro de su ser. Pero dice la Biblia que cuando él se levanta la 7ª vez, la piel que tenía era como la de un niño. ¿Qué significa esto, pastor? Que cuando Dios viene para tocar una vida, Él empieza a hacer nuevas todas las cosas. Todo el dolor que te causaron, todo el daño que viviste, toda la amargura que se postró en tu vida o que te atrapó en la vida, todo aquello que viviste y que fue duro, ahora queda atrás, porque ahora son nuevas las cosas en Cristo Jesús. No importa las cosas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Si tu matrimonio te trae recuerdos de mucho conflicto, de mucho problema, de mucho griterío, de mucho golpe, déjame decirte que si hoy te conectas a la unción de esta casa, que si hoy te humillas de corazón y crees y te apoderas de esta palabra, tu relación va a tener nuevos inicios, porque Él es el Dios de nuevas oportunidades. ¡Aleluya! Él es el Dios de nuevas oportunidades. Él es el Dios que viene para traer nuevos inicios a tu vida. Así que quiero que te pongas en pie esta mañana. Quiero que te pongas en pie esta mañana. Porque ¿sabes qué? Algo que me impresiona de esta historia, más allá de la sanidad que tiene, es que este Naamán, después de ver la piel como niño, pudo haberse ido a buscar a su mujer o al rey a darle la primicia. Pero ¿sabe qué hace? Se vuelve al profeta. Él dijo: no hay nada más grande que vivir conectado a la unción profética. Y le dice: ahora conozco que no hay otro Dios sino el Dios de Israel. Y era tanto su deseo de Naamán de caminar a partir de hoy con el Señor,
que le dice a Eliseo, cuando usted lee esta historia que es muy linda, le dice: Eliseo, muchas veces tengo que acompañar al rey a sus cultos paganos y tengo que ir porque soy como su mano derecha, y yo te pido que le ruegues a Dios que me perdone esto, pero estaré parado ahí, mas no participaré de aquel culto. ¿Sabe por qué? Porque Naamán quería ahora vivir agradando a Dios. Dios le estaba devolviendo la vida, porque la lepra lo iba a matar. Le estaba devolviendo la vida, pero también le estaba trayendo una sanidad espiritual. Le estaba quitando la amargura, las noches de llanto, las noches de dolor al verse que se le caían los dedos, que se le rasgaba la piel. Todo eso el Señor estaba sanando dentro de su ser. Así que esta mañana, amada iglesia, el Señor te trajo con un propósito de que puedas mirar tu corazón. Necesitas algo más de lo que tú vienes haciendo. En tus fuerzas has luchado, has batallado, pero no vas a poder. Y necesitas hoy humillar tu corazón. Si tienes que pedirle perdón por acciones, por la rebeldía, por haberte alejado del Señor, este es el tiempo. Este es el tiempo. Así que vamos a orar allí. Padre, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, que tu presencia hoy nos limpie. Que tu presencia, Señor, venga para lavarnos, Señor, y limpiarnos de toda maldad. Precioso Jesús, porque a ti no te conmueve, Señor, lo que tengamos, los títulos, el estatus. No te conmueve a ti, Señor. A ti lo único que te conmueve es un corazón contrito y humillado. Padre, quita, Señor, de nuestro corazón todo orgullo y autosuficiencia que nos ha impedido acercarnos a ti. Padre, te pedimos, Señor, que limpies desde lo profundo de nuestro corazón, que cambies nuestra vida. Que hoy, Señor, que tenemos la oportunidad de tener nuevos inicios, no lo desperdiciemos, Señor. Así como Naamán, Señor, le cambiaste aquella piel podrida por una piel de niño. Nuevos inicios te pido, Señor, para matrimonios, para familias, para relaciones entre padres e hijos. Si hubo distanciamiento, si hubo, Señor, ira, enojo entre padres e hijos, te pido, Señor, por nuevos inicios para la vida de tus hijos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia, oh Rey, empiece a transformar corazones, a quebrantar el resentimiento, a quebrantar la falta de perdón, a quebrantar el enojo en los corazones. Quita esa lepra. Quita esa lepra, Padre, en el precioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amado Dios, gracias. Gracias, porque hoy es el tiempo de oportunidad. Hoy es el tiempo de oportunidad, de gozo, de alegría. Gracias. Hoy, Señor, nos rendimos a ti en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar alabanza al Señor? ¿Cuántos pueden darle gloria y honra? Vamos, levante un grito de júbilo para el Rey.